Buenas, mi nombre es Cristina Arias Russo y en el día de hoy estaré explicando mi tema de exposición que trata sobre el histograma y polígonos de frecuencia. Pero antes vamos a dar inicio a lo que es el histograma, a saber un poquito más sobre él. Dice que el histograma representan mayormente datos cuantitativos continuos en barras verticales y horizontales, es decir, tanto verticales como horizontales. Entonces, su uso mayormente radica en su potencial para mostrar distribuciones de datos cuantitativos. Es decir, no hay que confundir los histogramas con los gráficos de barra porque es algo totalmente diferente, puesto que estos últimos sirven para comparar categorías de una variable, es decir, compararla. No se puede confundir el histograma con un gráfico de barras. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos de un histograma o cómo mayormente se hace la construcción de este. Tenemos tres partes fundamentales del histograma. Está lo que es el eje de las abscisas, es decir, el eje horizontal, ¿verdad? Que en este se colocan lo que son los intervalos de menor a mayor. El eje de las abscisas, ese es el primero. El segundo es el eje de la coordenada, es decir, el eje vertical, ¿verdad? Entonces, este representa lo que son las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. Este va a representar cada una de las frecuencias. Ese es el segundo. Y el tercero es donde se dibujan las barras y las barras rectangulares de anchura igual y proporcional al intervalo. Es decir, con su respectiva gráfica, con su respectivo proporción. Entonces yo le traje un histograma de frecuencia para más o menos ver lo que ya hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, no sé si se puede apreciar aquí, tenemos ese histograma, tenemos por un ejemplo lo que es el eje de las abscisas, que es donde se organiza de forma horizontal, de menor a mayor. Tenemos el eje de las coordenadas, el eje de las ordenadas, donde se grafica, donde se sitúan aquí, y este es un ejemplo de lo que es el histograma. No sé si se puede observar ahí bien. Excelente. Entonces, después de que ya hemos visto las partes del histograma, qué función hace y la diferencia, vamos a ver lo que son los polígonos de frecuencia. Van de la mano, más adelante explicaré cómo es que se trata. Los polígonos de frecuencia son un diagrama de línea que se obtienen mayormente al unir los puntos medios, es decir, del lado superior de cada rectángulo del histograma correspondiente, de ese mismo histograma que realmente represente ese rectángulo, cada rectángulo digo, cada proporción. Entonces, para completar el polígono, se tiene en cuenta un punto en la marca de la clase del intervalo que está al inicio del otro punto en la marca de la clase del intervalo. Entonces, estos ambos tienen frecuencia de 0. Entonces, esto quiere decir que el histograma y el polígono van de la mano, ya que son gráficos que se utilizan mayormente para representar distribuciones de frecuencia para datos agrupados. Ejemplo, el siguiente que le voy a mostrar es un polígono de frecuencia, es un ejemplo también para que quede más claro la explicación que voy dando. Siempre tener pendiente que el polígono de frecuencia y el histograma van un poco de la mano, porque sin el histograma no podemos lograr lo que es el polígono. Le voy a mostrar un ejemplo para que quede más claro y se pueda entender más. Por ejemplo, en el siguiente polígono de frecuencia, como podemos aquí ver,
se relaciona a lo que es el puntaje obtenido de un concurso y la cantidad de participantes del mismo. En este polígono de frecuencia aquí podemos observar, déjame ver si se puede apreciar un poquito más. Ahí podemos ver la cantidad de participantes y el porcentaje que se muestra aquí. Es decir, el polígono de frecuencia se relaciona tanto con el porcentaje obtenido del concurso y la cantidad de los participantes. Estas son la cantidad de los participantes y este es el porcentaje. Así es que se relaciona lo que es el polígono de frecuencia y cómo se dan sus funciones. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias. Espero que sea de provecho tanto para mí como para quien vea el video y a la profesora. Muchas gracias y pase buen día.